Muchas gracias, Adrián. Este es el último bloque de la tarde. Han sido 2 días muy intensos, con exposiciones muy buenas. Y last but not least, como se dice. Vamos a tratar un tema que es bien importante, que es necesario que ustedes conozcan. Ustedes, muchos de los que atendieron, están acá presentes, son extranjeros que están por primera vez en Chile y están desarrollando o buscando desarrollar proyectos de generación eléctrica. Y en ese sentido, una cosa importante es la ubicación del proyecto. La ubicación de un proyecto solar, de un proyecto eólico, no depende solo de la radiación, ni de solo las mediciones de los vientos, sino que también hay que considerar los derechos mineros, las concesiones mineras. A lo largo de estas 2 jornadas se ha hablado mucho de la común interés, los intereses comunes, los objetivos comunes entre mineras y desarrolladores eléctricos, generadores. Y si bien están los objetivos alineados en cuanto a que unos quieren vender energía y otros quieren comprarla y comprarla barata, llegado el momento del área chica, el área de ver dónde está el proyecto, pueden surgir dificultades, pueden surgir conflictos, y es eso a lo que me quiero referir hoy. Pueden haber dificultades, riesgos de conflictos entre los intereses de las concesiones, de los concesionarios mineros y de los desarrolladores de proyectos energéticos. Y para entender bien ese conflicto, lo que voy a hacer hoy día es que voy a referirme brevemente a cuáles son los derechos que tienen los concesionarios mineros. O sea, los concesionarios mineros, qué derechos tienen, cómo pueden ejercer esos derechos y de qué manera esos derechos pueden afectar a los intereses del desarrollador que va a generar energía. Entonces, en primer lugar, voy a referirme a los derechos que tienen los mineros, muy básico, y en base a eso, cuáles son los posibles conflictos. Y después, para el evento de la discusión, algunas sugerencias de cómo se podrían superar esas situaciones. Esta presentación es básicamente destinada a hacer una introducción al panel que viene a continuación, en que ya los expertos y que tienen mucha experiencia en el desarrollo de proyectos de energía y de financiamiento de proyectos, nos van a contar su experiencia práctica, si es que han encontrado esas dificultades y cómo las han tratado de ir superando, ya sea por acuerdos privados o a través de la vía judicial. Así es que con esta introducción les voy a contar un poco de qué se trata. Bueno, muy corto, muy sencillo. Mi estudio de abogado, donde yo trabajo, es un estudio de abogados chileno, boutique, tiene 3 áreas de práctica, una área de derecho comercial, derecho corporativo, una de derecho tributario y otra ambiental regulatoria. Y esas 3 áreas de prácticas están apoyadas por un área de litigios, de juicios, una práctica de litigios. Nosotros hemos estado bastante activos en el desarrollo del sector energético. Hemos participado en proyectos ERNC, tanto solares como eólicos, fotovoltaicos y de mini hidros de pasada, por más de 900 megawatts en los últimos años, desde Arica hasta la 7ª región. Lo que vamos a ver hoy día, el índice básicamente son los derechos mineros, y esto porque es importante que lo conozcan para que sepan cuáles son los posibles riesgos. Vamos a ver esos riesgos en concreto y algunas reflexiones finales. Primero hay que tener claro que la Constitución de Chile establece que el Estado de Chile es el dueño absoluto de todas las minas, de todos los minerales que se encuentran bajo tierra, sin perjuicio de la propiedad que puedan tener los dueños de los predios superficiales. Es decir, el ordenamiento jurídico chileno divide por una parte la propiedad de la superficie de los terrenos con la propiedad de los minerales que se encuentran al interior, en las entrañas de esos terrenos, y esos minerales son siempre del Estado. Entonces los privados pueden desarrollar obtener esos minerales solo a través de la vía de las concesiones. Hay un sistema de concesiones en que el Estado de Chile le otorga el derecho a explotar, a explorar y a explotar esos minerales para extraerlos. Por consiguiente, un concesionario minero, una empresa minera, no necesita ser realmente dueño del predio superficial para poder desarrollar sus faenas mineras. Es decir, tenemos un terreno, un predio en el que coexisten dos derechos, el derecho del predio superficial y el derecho del concesionario minero, que tiene dominio sobre su concesión. ¿Por qué? Porque el mineral es de propiedad del Estado y otorga una concesión, una especie de permiso para que lo pueda desarrollar.
Entonces coexisten ambos derechos. Ahora bien, ¿en qué consisten estos derechos? Primero tenemos un derecho de una concesión de exploración, que es para realizar labores de investigación y de exploración propiamente tal, y también concesión de explotación. Básicamente, aquí tengo un cuadrito que estoy mostrando en estos momentos sobre la cronología de cómo es la tramitación para obtener una concesión de exploración. Esto puede tomar alrededor de un año, una concesión de exploración. Básicamente se presenta un tribunal civil, un pedimento que se llama en terminología técnica. Hay publicaciones, solicitud de sentencia, informe del Senagio-Mina, etc. Me interesa que conozcan esto para que si hay un terreno que todavía no tiene concesión, sepan cuánto tiempo les va a tomar, alrededor de un año, en obtener esa concesión de exploración. Y respecto de la concesión de explotación, hay un procedimiento que es bastante más largo, que parte con una manifestación y que les puede tomar, no sé, 2 años y medio en obtenerla. Y les permite no solo explorar, sino que también explotar. Yo puedo recurrir directamente a una concesión de explotación sin tener que ir previamente a una de exploración. Lo que ocurre es que la tramitación es más larga, es más cara, las patentes son más caras, y la de exploración ya me da preferencia en el tiempo y ya me da el derecho exclusivo y excluyente para que otros no puedan hacer exploración en ese terreno. Esto es básicamente la cronología de la concesión de explotación, que es otro derecho que tienen los concesionarios. Ahora, si un concesionario minero, ya sea de exploración, que le permite explorar y cavar, etcétera, y sondear, o de explotación, el hecho que sea dueño de esa concesión y que tenga derecho a esos minerales que están en la entraña de la tierra, no le otorga derecho inmediatamente a tener acceso o a poder utilizar o ocupar el predio superficial. Este personaje, el concesionario minero, también necesita un título, un derecho que lo habilite para utilizar el predio superficial. Y ese permiso, ese derecho se lo puede otorgar el propio dueño del terreno, dándole un permiso, un contrato, o en subsidio, si no se lo da, se lo otorga efectivamente el juez. ¿A través de qué? De un permiso que se llaman, en términos legales, técnicos, servidumbres judiciales forzosas, conocidas como servidumbres legales, en que forzosamente se impone un gravamen, un perjuicio al predio superficial. ¿Para qué? Para que el concesionario minero pueda explotar y pueda realizar sus labores mineras. Entonces, si pueden ir viendo, tenemos por un lado 2 derechos que coexisten y segundo, un derecho que puede prevalecer sobre otro. El derecho del concesionario minero puede prevalecer sobre el derecho de dominio, de uso, de tenencia que tiene el titular de la superficie, el dueño de la superficie, del predio superficial. ¿Esto está dónde? En el artículo 15 del Código de Minería. No los voy a latear con los artículos ni códigos, sencillamente que lo que dice al final, que podrá recurrirse al juez para que resuelva. Es decir, si el dueño del terreno superficial no le da permiso al concesionario minero, este concesionario puede recurrir al juez para que el juez le dé el permiso. Y es ese permiso el que nosotros denominamos servidumbre legal minera. Ya se imaginarán para dónde voy con todo este tema de los derechos que coexisten y que uno prevalece sobre otro. Pues bien, incluso antes de que una persona, una empresa tenga la concesión de exploración, que vimos que tomaba como un año, ya existen ciertos derechos previos que tienen incluso aquellos que no tengan todavía concesión, que es un derecho de lo que llaman el código de catar y cavar, que es básicamente examinar y abrir la tierra. Son actividades iniciales. Y este derecho también puede afectar a un proyecto RNC, porque si yo tengo terrenos abiertos e incultos, o sea, sin cultivos, cualquier persona puede entrar a catar y cavar, y hacer calicatas, y hacer hoyo, y sacar muestras libremente. Entonces ya puedo tener un problema si yo quiero desarrollar un proyecto de generación en ese terreno. Ahora, todos los perjuicios que a usted como desarrollador le genere ese derecho a catar y cavar, tiene que indemnizárselo. Y si no llegan a acuerdo entre las partes de cuánto es el monto de ese perjuicio, tendrá que ser el juez. ¿Y qué es lo que le indemnizan a usted? Le indemnizan el derecho,
el daño emergente, es decir, lo que usted realmente, gastos que ha incurrido, inversiones que ha realizado, estudios que ha pagado, y también el lucro cesante, es decir, esa ganancia que usted espera obtener. Si usted tiene firmado un PPA, obviamente que la ganancia es más fácil de determinar, esa ganancia futura. Y también si usted es una persona natural, tiene incluso derecho a que le indemnicen el daño moral. Es decir, este sufrimiento, esta afectación que usted ha tenido como consecuencia del ejercicio de este derecho. Ahora, estos tres montos que se indemnizan, daño emergente, lucro cesante y daño moral, no es respecto a cualquier daño, es respecto a daños que son ciertos, previstos y directos. Ciertos, o sea, que sean reales, previstos, que no sean imprevisibles, sino que sean poco consecuencia que sean reales, y directos, no daños indirectos. Es que yo que con este negocio después iba a hacer otro negocio distinto. No, eso ya es un daño indirecto. En Chile nunca se cubren esos daños indirectos. Pues bien, un poquito aquí estoy repitiendo lo que sale de nuevo lo que ya les dije, que en terrenos que son abiertos e incultos, que es lo clásico en el desierto chileno, cualquiera puede entrar y cavar. Hay terrenos que están reglamentados, en que usted necesita el permiso del propietario, y si usted no lo obtiene, entonces el interesado en catar y cavar, si usted le dice, mire, no, usted no puede entrar a catar y cavar porque yo voy a desarrollar un proyecto de energía renovable en este terreno, bueno, ese permiso se lo puede dar el juez al minero. Y bueno, hay terrenos que ya son prohibidos, que son la excepción, que yo creo que no aplica en este caso, que son las casas, las dependencias, y terrenos donde están plantados con árboles, con frutales o con viñas. ¿Okay? Bien, las concesiones mineras de exploración veíamos que dan este derecho exclusivo para explorar un lugar sin que nadie más pueda ejercer de labores ahí, de investigación y exploración. Y también ocurre lo mismo, esta concesión de exploración, si en terrenos cerrados o cultivados, requiere la autorización del dueño o de ustedes, si en este caso ustedes son los dueños del terreno, pero el juez la puede suplir. También hay lugares que son que no pueden hacerse concesiones, no pueden otorgarse en concesión de exploración, y otros que requieren ciertos permisos de autoridad que tampoco pueden ser suplidos por el juez. Y lo mismo, cualquier daño tiene que indemnizárselo a usted como desarrollador. Lo mismo con la concesión de explotación. La diferencia con la exploración, de la explotación, es que le permite extraer y hacerse dueño de las sustancias minerales. Es exactamente lo mismo en cuanto a los lugares que son permitidos, los lugares en que se puede suplir por la autoridad del juez y el monto a determinar. Si no hay acuerdo, es el juez quien determina el monto de la indemnización. Bien, veíamos que una persona que tiene una concesión de exploración o de explotación, además de tener este derecho sobre los minerales que están en la entraña de la tierra, al interior de la tierra, necesita un título, un derecho para acceder al predio superficial, no solo para acceder, para utilizar el predio superficial. Y esas son las servidumbres mineras, legales mineras que hablábamos en delante. ¿Y cuál es el objetivo de esta servidumbre? Es básicamente facilitar el conveniente y cómoda búsqueda de minerales, la conveniente y cómoda exploración y explotación de minerales. Es decir, le protege su derecho de concesión para poder ejecutar sus labores mineras. Y bueno, si no hay acuerdo, se impone legalmente, lo impone el juez a través de un procedimiento. Este procedimiento para constituir servidumbres legales mineras se inicia con una demanda que realiza el concesionario minero, una demanda que pide que se constituya la servidumbre. El juez puede, cosa que toma como unos 2 meses, puede otorgar este derecho en forma provisoria. Es decir, le dice, mire, bien, usted tiene esta concesión, usted quiere utilizar el predio superficial, puede hacerlo, pero usted va a tener que indemnizar al dueño. Como yo le doy preferencia a mi ordenamiento jurídico, le da preferencia al minero, usted le doy desde ya este derecho, en forma provisoria, pero deme una garantía de que usted va a responder a esa indemnización, deme una garantía de que usted va a indemnizar al dueño. Y eso se lo dará en 2 meses, es decir, en un plazo de 2 meses, usted ya podría tener usted que es desarrollador, una servidumbre legal minera provisoria que le afecte a su proyecto. ¿Okay? Y después, bueno, la constitución misma, el procedimiento puede tomar unos 7 meses, depende de cada tribunal, pero alrededor de 7 u 8 meses. ¿Cuál es la importancia de esto entonces? Ya hemos visto entonces los derechos mineros básicos, y cuál es el problema que existe. Es que
en caso que el desarrollador no sea el titular de las concesiones mineras, que abarcan el terreno donde está el proyecto, él queda sujeto al riesgo de que el titular de las concesiones mineras desarrolle un proyecto minero o incluso dificulte la construcción del proyecto energético con fines más bien especulativos. Es decir, cuando usted determine el lugar de su proyecto, preocúpese también de que su abogado, su asesor, vea si existen o no concesiones mineras en ese terreno. En el norte de Chile lo más probable es que existan esas concesiones mineras ya otorgadas. La mayor parte del territorio del norte chileno está con esas concesiones y hay de dos tipos, algunos que son empresas mineras serias, como las que han participado en este seminario estos 2 días, pero otros no, otros son especuladores que buscan obtener alguna ganancia afectando chantajeando al desarrollador energético a cambio del permiso. Yo le doy el permiso para que usted lo haga, pero usted me paga. Entonces, esa es la dificultad. Usted tiene que tener las concesiones mineras. Si no existen concesiones mineras en el lugar, pídalas igual, porque eso ya le da la preferencia. El solo hecho de presentar la solicitud, lo que veíamos al principio, el pedimento, la manifestación, ya le da preferencia en el tiempo, entonces hágalo. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Porque si otro tiene esa concesión minera, lo más probable es que nuestros amigos, los bancos, no quieran financiar su proyecto. ¿Por qué no quieren financiárselo? Por la sencilla razón de que usted va a estar construyendo, va a terminar su parque eólico, su parque solar, y cuando haya terminado es probable que la minera, legítimamente, quiera empezar a hacer labores de faenas mineras en ese terreno. Y en ese caso la minera va a poder imponer su servidumbre legal minera para realizar eso. Y la única obligación de la minera va a ser indemnizarlo a usted. Pero su negocio es vender energía, su negocio no es estar en juicios que toman largo tiempo ni estar obteniendo indemnizaciones. Así es que ese es un problema que existe hoy día en que los bancos con legítima preocupación no financian proyectos en que usted no sea dueño de la concesión minera o al menos en que usted no tenga un acuerdo, un contrato por escrito con el concesionario minero, que puede consistir en que el concesionario minero le venda a usted la concesión minera o que el concesionario minero se obligue a una obligación de no hacer, lo que se llama constituir una servidumbre negativa, es decir, se obliga en favor suyo a no realizar actividades de labor minera en ese predio superficial, o otro derecho sobre la concesión minera, como podría ser darle un usufructo. Yo, minero, le doy a usted mi concesión minera para que la use por un determinado tiempo. Ojo que los usufructos entre personas jurídicas en Chile no pueden tener más de 30 años de vigencia, de duración. Y también se prohíben los usufructos sucesivos. Hay un tema ahí técnico que hay que tener presente también. Entonces, hay un riesgo importante y es una de las causales por las que usted ve las estadísticas en Chile, en que hay muchos proyectos aprobados ambientalmente, pero no ejecutados. Bien. Aquí lo que trata un poco la servidumbre legal minera, en qué consiste, se imponen judicialmente. Ahora, el juez, cuando este juicio que dura 7 meses en que le otorga la servidumbre legal minera, el juez, lo más probable, si es un buen juez, es que le pida al concesionario minero que acredite que esta servidumbre minera que está solicitando sea realmente útil, sea necesaria, sirva para facilitar la explotación minera. Es decir, que haya una realidad minera detrás. Y el monto a indemnizar lo determina el juez. Esto es importante, el monto a indemnizar, ¿por qué? Porque es en ese momento donde le sacan la foto a usted. Y ahí el juez determina cuánto usted ha invertido y cuánto es el lucro cesante, no después. No después. Entonces, ese momento es clave. Y bueno, está esto que se puede otorgar también en forma provisoria desde ya. Ahora, ¿qué ocurre? Para facilitar un poco, para impedir, por así decirlo, un poco esta facilidad con que se piden servidumbres legales mineras, los tribunales chilenos han tratado de dificultar o de evitar que los especuladores obtengan fácilmente estas servidumbres legales mineras, de manera de que no se impida o no se afecten los derechos del que tiene derechos sobre la superficie.
Voy a citarles, y es lo único que voy a citar en materia legal, un fallo de la Corte Suprema, que es la jurisprudencia, mayoritaria, que dice que un concesionario minero, para pedir y obtener una servidumbre legal minera, tiene que demostrar, tiene que probar que estas servidumbres legales mineras son útiles, son necesarias, por así decirlo, para la faena minera, son útiles, son oportunas, son provechosas para el beneficio minero. Tiene que demostrar que existen minerales en ese lugar, que existe viabilidad económica, que tiene el proyecto un trabajo minero, que usted tiene la solvencia de financiamiento, que existe un proyecto de verdad, un proyecto real. Cosa de evitar que especuladores que solo tienen la concesión minera y no un proyecto de verdad puedan impedir el uso del predio superficial y de esa manera impedir el desarrollo de proyectos de RNC, proyectos de generación. Bien, vemos entonces, haciendo un resumen, tenemos dos derechos de propiedad que coexisten, predio superficial y los concesionarios mineros. Vemos que el concesionario minero puede imponer servidumbres legales mineras que pueden significar no poder desarrollar actividades en el predio superficial, salvo el que va a tener que indemnizar. Pero hay una cosa adicional, y es que el concesionario minero tiene también, cuando obtiene una servidumbre legal minera, también puede interponer lo que se llaman interdictos posesorios o ciertas acciones judiciales, como la denuncia de obra nueva, que es una demanda que tiene por objeto que paralizar una obra de construcción en un terreno superficial, o incluso pedir la destrucción de lo que ahí se ha construido. Entonces, si usted tiene un terreno, si usted empieza a construir y resulta que en ese terreno hay un concesionario minero que además tiene una servidumbre legal minera, y usted empieza a construir, tiene derecho ese titular de la servidumbre legal minera de pedirle al juez que usted paralice su construcción. Incluso lo que haya construido, usted lo tenga que destruir a su propio costo. Entonces el tema no es menor. Y ¿qué es lo que puede pedir el concesionario minero en ese caso? Que se destruyan las obras, las instalaciones que afecten su derecho a desarrollar las labores mineras. Y él tiene que demostrar eso. Ahora, es tan pro minería, y está bien porque el país vive de la minería, y cuando se dictó este código del año 82, hay una tremenda crisis en Chile y en el mundo, y se optó por darle privilegio a la zona norte, sobre todo a la minería, que incluso este derecho se lo puede dar el juez al concesionario minero sin que se haya ni siquiera notificado, o sea, dado aviso al titular del proyecto. O sea, usted nunca le avisaron que se interpuso esta denuncia de obra nueva, y el juez recibe la demanda, la otorga y después lo notifican a usted. ¿Y qué ocurre? Que después usted tiene que ir a pelearlo, ¿verdad? Y puede ser que el minero no tenga realmente un derecho en el sentido que su proyecto no lo esté afectando. Y usted puede tener toda la razón, pero esta denuncia de obra nueva puede tomar mucho tiempo en su discusión. Y ese es el problema, porque le da una herramienta adicional a los posibles especuladores. Haciendo un resumen, y esta es la única lámina que quiero que vean, tengo en la mano izquierda los derechos mineros, lo que vimos recién, catar y cavar, servidumbre legal minera para catar y cavar, concesión de exploración, etc. Y a la mano derecha tengo el riesgo asociado, porque los proyectos pueden ir en distintas etapas en el tiempo. Puede ser cuando usted ya llegue, haya faena minera. Puede ser cuando usted llegue, no haya nada de faena minera. Entonces, ¿qué derechos tiene en el tiempo el concesionario minero y cómo lo afectan a usted? Entonces, si es catar y cavar, efectivamente, ese señor puede pedir una servidumbre legal minera para catar y cavar, que se la dan solo por un plazo de 6 meses, que no son renovables. Si esta persona tiene una servidumbre legal minera, entonces puede interponer una denuncia de obra nueva, que lo que veíamos es que logra paralizar la construcción de su proyecto o incluso pedir su destrucción. Si tiene una concesión de exploración, lo mismo. Puede acto seguido pedir una servidumbre legal minera. Y el que es titular de una servidumbre legal minera puede presentar una denuncia de obra nueva. Y así con lo mismo con la concesión de explotación, y es el riesgo.
un riesgo que hay que tener en consideración. Y bueno, ¿y qué es lo que a usted le indemnizan? El juez le indemniza el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral. Ahora, ese es un poco el problema y es el riesgo que hay que considerar. Ahora, hay un caso especial que lo quiero tratar también en una sola slide, que es respecto a cuando usted desarrolla un proyecto minero en una concesión minera, pero el minero está interesado. O sea, usted llega a acuerdo, por así decirlo, con la empresa minera. La empresa minera es dueña de su concesión minera, tiene faenas, hay un espacio, una superficie que no ocupa y la empresa minera está interesada en comprar su energía. Bueno, ese es el mejor de los mundos si es que usted llega a acuerdo. Por la vía contractual, si usted llega a acuerdo con la empresa minera, usted tiene que acordar todas estas materias. ¿Y qué es lo que tiene que acordar? Que la empresa minera le dé acceso, que la empresa minera le dé ojalá le ceda la servidumbre minera en dominio, o si no se lo dé en usufructo, o al menos que asuma la obligación de no hacer, lo que se llama la servidumbre negativa. Y con ese acuerdo ya puede seguir adelante. Ojo, hay un tema ahí que, no obstante usted llegue a acuerdo con la empresa minera para hacer un parque solar o eólico en el terreno minero, tiene que ver el tema ambiental. Tiene que ver si es que su proyecto es ambientalmente compatible con el proyecto de la empresa minera. Y si no lo es, usted tiene que, o la empresa minera tendrá que modificar su RCA, su resolución de calificación ambiental, o la empresa minera tendrá que presentar al menos una pertinencia para ver si la modifica o no, o tendrá que la empresa minera renunciar a la RCA en esa parte de la superficie y usted tendrá que presentar su propia declaración de impacto ambiental para su propio proyecto. O sea, tiene que tener cuidado en hacer compatible su proyecto ambiental, su proyecto con el proyecto minero o las labores mineras desde el punto de vista ambiental, con las autorizaciones ambientales que tiene cada uno y las responsabilidades que ha asumido cada uno. Bien, ese es el riesgo que existe y un par de ideas como para abrir un poco la discusión del panel siguiente que vamos a conversar, que la idea es que todos podamos participar, es, primero, cómo disminuir el riesgo de los especuladores. Porque claro, cuando yo soy un desarrollador y el titular de las concesiones mineras es una empresa minera seria, es muy fácil tratar de rápidamente saber si se llega a acuerdo o no y es gente razonable. El problema son los especuladores, son aquellos que no quieren desarrollar actividades mineras, pero sí son dueños de las concesiones y amenazan con iniciar labores o amenazan con imponer denuncias de obra nueva, ¿a cambio de qué? De que usted le pague algo, de que usted le compre la concesión o lo que fuere. Entonces, tal vez algo que podríamos hacer en el ordenamiento jurídico chileno es que se le exija a los concesionarios mineros que quieran obtener servidumbres legales mineras, que también acrediten la obtención de una resolución de calificación ambiental, cuando el proyecto minero que quieran presentar sea de aquellos que requieren de aprobación ambiental, de aquellos que requieren pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y así ya tenemos un filtro, un colador, frente a los especuladores. O sea, usted, señor, bien, tiene una concesión minera, pero si usted quiere tener una servidumbre legal minera, que es la que lo habilita para hacer faena en la superficie y es la que lo habilita para después pedir la denuncia de obra nueva, bueno, para obtener esa servidumbre legal minera, demuéstreme que al menos su proyecto fue aprobado ambientalmente, si es que de los proyectos que requieren entrar al sistema. Y puedo poner un filtro importante. Y lo otro es que, una pregunta para la discusión, ¿por qué no otorgar a la industria de las RNC las mismas preferencias de las que goza la industria minera? Es decir, la posibilidad de imponer servidumbres forzosas vía judicial previa determinación del monto a indemnizar. En el fondo, que el desarrollador eléctrico pueda pagarle la indemnización al concesionario minero y que a su vez este último esté obligado a otorgar los derechos necesarios para que el otro pueda desarrollar su actividad de RNC. Me explico. Chile, país minero, el norte nadie lo ocupaba, terrenos abiertos. Más encima, la gran mayoría del terreno del norte es fiscal, por razones históricas, pertenece al fisco. Terrenos, está muy de moda ahora, terrenos ganados en la guerra del Pacífico, terrenos que no eran cultivables, no se podía hacer la actividad económica. El único interés que podía tener la gente era el salitre o la actividad minera,
Entonces no le interesaba ser dueño de la superficie, solo tener concesiones mineras. Entonces el dueño de gran parte del territorio nacional en el norte de Chile es el fisco de Chile. Y el fisco optó, con el Código de Minería, de darle preferencia a la actividad minera para que Chile exportara su cobre, su hierro, etc. ¿Y a cambio de qué? De que tenga que indemnizar al titular, al dueño del predio superficial. Pues bien, yo digo otra cosa. ¿Por qué no pensamos en 5, 10, 15, 20 años más? Hablo hoy día de la interconexión de los dos sistemas eléctricos, el SIC y el SIN. ¿Por qué no hablamos de la interconexión con el resto de América Latina? ¿Qué pasa si Chile, a través de ustedes que son desarrolladores energéticos, convertimos la región del norte de Chile en un tremendo potencial de energía solar y exportamos esa energía solar? ¿Por qué no pensar en eso? Hay enormes extensiones de tierra con una capacidad, una radiación la mejor del mundo. Bueno, ¿por qué no podríamos el día de mañana exportar y ser una industria y sea más conveniente económicamente exportar energía solar que exportar cobre? Entonces, si es así, si usted tiene un tremendo proyecto de RNC que económicamente es más valioso y aporta más valor económico, usted podría entonces imponerle una servidumbre legal, como una servidumbre legal eléctrica, al concesionario minero, y usted lo indemniza. Porque si su proyecto es más valioso, es más valor económico, usted no va a tener problema en pagarle. Y resulta que si el otro, el del concesionario minero, es un especulador, usted solo le va a pagar lo que tiene. ¿Qué daño emergente tiene ese señor? Lo que le costó pagar las patentes, o sea, bien poca plata. Entonces, aquí lo que estamos logrando por esa vía, de que los proyectos, caso a caso, el que sea más rentable, que sea más conveniente económicamente, se pueda desarrollar. Esta es la introducción para que conversemos con los invitados y no alargarme más. Muchas gracias.